bienvenidos y tener esa posibilidad de estar acá, aquí justo en este lugar, un lugar donde adoramos y exaltamos el nombre de nuestro Señor Dios. Y lo digo porque Él es el que nos guarda, nos sostiene y nos permite hacer lo que estamos haciendo, estar acá. Venimos a darle gracias, a darle adoración y alabanza. Lo podemos hacer porque Él nos ha permitido venir acá, nos tiene acá y se gloria en ver que tiene unos hijos, que lo adoramos, que lo alabamos, que lo exaltamos y que lo tenemos siempre en primer lugar a Él. Le doy la bienvenida a todos los que nos ven en el canal La Verdad MQV, un canal de la Iglesia Más que Vencedores, Iglesia de Cristo para las Naciones. Suscríbase, mire los videos, siga adelante con la palabra, porque hoy es un tiempo para decir me arrepiento. Es hoy, no mañana, es ya el arrepentimiento, para que vean la gloria de Cristo Jesús. ¿Arrepentirse de qué? De no ver a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Bueno, sin lugar a dudas estamos en un mundo bastante agitado, con todo tipo de situaciones. Yo quiero desde acá sumarme con toda la solidaridad, el corazón y con una palabra de aliento a todos los colombianos que están sufriendo por los embates de ese terremoto que sucedió el pasado lunes. Es un momento difícil, aciago, doloroso. Y es un momento en que no son suficientes los brazos para llegar allá, pero sí hay una palabra que es palabra de vida eterna, que es la palabra que realmente levanta, cambia, transforma, es la palabra de nuestro Señor Dios que está en la Sagrada Escritura. Desde acá oramos por todos los que quedaron vivos, porque muchos de ellos lo único que tienen es la esperanza de salir adelante porque no les quedó nada entre sus manos. Hay mucho dolor, mucha incertidumbre. Y nosotros oramos por ellos y en la medida que podamos nos vamos a comprometer con tender una mano para el que lo necesita. Nos duele lo que ha sucedido en todas las ciudades de Colombia, en donde se ha perdido completamente todo lo que tenían muchas personas y quedaron exclusivamente con lo que tienen puesto. Ese es un drama del cual van a tomar tiempo para salir. Es una confrontación con una realidad que casi nadie quiere volver a tener ni ver, y eso no implica de que no ocurra. Cuando yo no quiero confrontar, no quiere decir que los hechos van a dejar de pasar, porque escrito está. Así yo no quiera ver esa realidad, tarde o temprano la va a tener que vivir. Y no solamente envío este mensaje de amor y de dolor, de estar con ellos allá. Pero también hubo otro terremoto por ahí en Indonesia. También gente que queda sin nada. Y ha habido muchas situaciones dolorosas, catástrofes, incendios, inundaciones, todo el tiempo. Y esto nos tiene que decir algo a nosotros, los hijos de Dios. Esto tiene que decirle algo a la humanidad. Esto tiene que romper con esa rutina donde cae el mundo y la gente y las personas, en donde pretenden evadir lo que realmente hay que confrontar. Y es que hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Pero hay que tener las cuentas claras delante del Señor Dios. Hoy es ponerse cara a cara en si creemos o no creemos en Dios como Señor y Salvador en Cristo Jesús. Pero el dolor lo acompañamos y estamos todo el tiempo solidarios en oración y donde el Señor nos coloque para dar una voz de aliento a todas estas personas. No podía, y es imposible predicar sin reconocer lo que está pasando. Esta es la realidad, porque por algo sucede.
Porque las cosas no suceden simplemente porque la tierra se movió. Dios está pronunciando. El mundo incrédulo, el mundo ateo, banal, idolátrico, ese mundo que cree que no necesita de nadie ni que todo es lo de ahora y que no importa lo que pase mientras yo esté bien, ese mundo está cambiando. No podemos ser ajenos a la realidad, no nos podemos esconder de eso. Y la iglesia de Cristo no está para esconderse ni para evadir, ni para estar viviendo en los placeres y en las lisonjas del mundo, para estar viviendo en vanidades, para estar creyendo que hay que pasarla bien. No, la iglesia no está para eso. La iglesia no está para darle diversión a las personas. La iglesia está para darle la palabra del Señor Dios, que es palabra de poder y de vida eterna. La iglesia no está para estar en distracciones como está el mundo. La iglesia tiene que estar un soldado completamente listo para presentar batalla, y la batalla de la fe. ¿De qué sirve ganar el mundo si se pierde el alma? Eso es lo que la iglesia tiene que tener claro. La iglesia no puede estar solamente en lo que el mundo anda, porque el mundo anda en eso. Lo estremece la tierra y ahí sí reaccionan. Pero mientras tanto, solo placer, solo gozo, solo plata, solo avaricia, solo corrupción. Como si no hubiera un Dios. Y hablo así porque me duele y sé la urgencia de predicar el Evangelio. Sé la urgencia de que nosotros coloquemos a nuestro Señor Dios en primer lugar, que reaccione el mundo y reconozca que hay un Dios todopoderoso. ¿A dónde están los que se ufanaban de que podían hacerlo todo? ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan? Entonces, es importante, y por eso comienzo con esto, porque no somos ajenos. Aquí no venimos solamente a divertirnos o solamente a decir tú todo lo puedes, eres grande y eres poderoso. Eso es una falacia, decirle al hombre que es poderoso para enfrentar todo cuando no tiene cómo sostenerse en pie frente a un terremoto, a un huracán, a un incendio. Pero hay personas que quieren que les vendan eso, de que todos son capaces. Todos son capaces. Ricos y pobres, negros y blancos. En un lugar o en otro, en Europa o en Asia, en África o en Colombia, el Señor le dice hasta dónde eres capaz de controlar la vida. Hasta dónde eres capaz de enfrentar y decir que eres más que yo. Y esa es la realidad. Esta prédica está hecha con dolor, está hecha hasta con rabia, de ver una iglesia a veces tan pasiva, de que un puente que vimos acá es solo fiestas y todo está en este país lleno de ídolos, lleno de distracciones. Eso molesta, porque uno ve que la gente no busca a Dios para nada. Y la misma iglesia se la pasa en festines. Eso duele. Eso a mí me produce escozor. Porque yo me exijo a no apartarme del Señor Dios por nada. Nada está por encima de mi Señor. Y así como uno se exige, quiere que la iglesia se exija. Pero la iglesia se está volviendo muy placentera, muy cómoda. Demasiado cómoda. Incluso acá hay dolor también. Aquí se murió días pasados el padre de unas hijas de esta congregación. Las acompañamos en su vacío, pero ellas saben qué fue lo que pasó. Para los hijos de Dios no existe la muerte. Tiene un cambio de vida. Cuando uno deja esta tierra, pasa una vida eterna. O bien se va para el cielo, o bien se va para un lugar de tormento. Eso lo dice la Biblia, lo dice Jesús. Entonces la muerte no existe para nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dijo Pablo. Y esa es la verdad. Yo tengo que aprender la verdad. Y quiero
empezar con un par de videos esa prédica. Porque yo no soy de los que le gusta esconderse y no ver y taparse los ojos porque creyendo que con eso ya me olvidé de todo y voy a seguir tranquilo. A la gente no le gusta. Han visto muchas imágenes duras en este terremoto, pero no hay que olvidarlas. Porque hay que saber por qué se está viendo eso. Entonces quiero comenzar con un par de videos. Quiero que los veamos. Los pueden pasar en directo. ¿Sí? Miremos que los pasamos en directo. Los miramos acá. Señor. Quietos todos, quietos todos, quietos, quietos, quietos. Quietos todos, quietos todos. Dios mío. Mire, mire, mire ese edificio, mire ese edificio. Dios mío, Señor. Dios, Padre Santo. Dios mío, Señor. Padre eterno, Padre santo, Padrecito lindo. Ayúdenos, ayúdenos, Dios mío, Dios mío. Dios mío, lindo. Dios mío. Cálmate, cálmate, cálmate. Calmados, niños, calmados, por favor. Calmados, calmados. Calmados, bajemos, pero calmados, bajemos de a uno, calmados, calmados. Todo lo que se cayó, vámonos, vámonos. Listo. ¿Cómo es su nombre y cuéntenos estos minutos cómo han sido? Tremendo, eso fue algo tremendamente duro. Nosotros estábamos con mi esposa, apartamento 202, aquí en el edificio Tequendama, calle Quinta con 44. Mi nombre es Carlos Alberto Patiño, soy abogado, terapeuta cristiano, para honra y gloria a Dios. Estaba yo acostado, eran como las 7 y pico. Mi esposa, empezamos a sentir el terremoto, el temblor tan fuerte. Salí con mi esposa ahí a la sala, con el hijo, el perrito, y mi suegra sí no la pudimos sacar porque estaba a la vueltica en otro cuarto y ella estaba imposibilitada, tiene 94 años. Entonces en eso empezó el temblor o el terremoto, empezó para el lado de izquierda a derecha. Trató como de parar 2 o 3 segundos y después se tiró al contrario. Entonces esa remesón, pues esas paredes empezaron a ponerse así. Lo único que alcancé yo a ver, no pude ni abrir la puerta de salida, entonces nos pusimos a orar, empezamos a orarle a nuestro Señor Jesucristo. Dijimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo no nos pasa nada, en el nombre de Jesucristo no nos pasa nada, en el nombre de Jesucristo no nos pasa nada. Y en ese momento sentimos un viento grandísimo como desde arriba. Desde el 5.º piso empezó desde la terraza a bajarse todo así, ¡fua! Y sentimos que nos vino. Entonces yo alcancé a meter debajo de una sillita de 4 paticas, alcancé a meter a mi esposa la cabeza y la de mi hijo. Entonces cuando yo vi que ya estaba todo como muy encima, porque yo alcancé a mirar que ya nos estaba viniendo toda la estructura, alcancé yo a meter a mi hijo y le cayó aquí encima el golpe y quedamos ahí. Y miren lo cosa, acabo yo de subir por acá enseguida, todo está compactado, mírenlo allá al frente, mire. Este es el segundo ¿Usted piso. cómo pudo salir de ahí? Porque el Señor Jesucristo nos colocó un huequito de 50 ¿Y quiénes centímetros. salieron? Salió mi esposa, mi hijo Samuel Esteban, mi esposa Liliana, mi persona, el perrito sí no lo pudimos. ¿Y su suegra? Mi suegra a la hora, nosotros orando, y a la hora la acabaron de sacar, gracias a Dios, de 94 años, no le pasó nada. ¿Cuántos apartamentos 6 apartamentos, 27 personas vivíamos ahí. y locales comerciales? Locales comerciales, el de droga La Rebaja. Creo que el muchacho John Henry, el administrador, estaba ahí, pero alcanzó a salir cuando sintió el temblor. ¿Tiene idea cuántas personas pueden estar en este momento ahí? Más o menos unas 10 personas en estos momentos. Vale. Estamos aquí dándole gracias a Dios. Esto estaba avisado. Yo quiero decirles a todos. Hubo alguien que le dio la gloria por el milagro de la vida. Y estos obreros, mostrando su pánico,
No tenía a nadie más que invocar sino al Señor Dios. No sé si creían o no creían, pero la vida les cambió. Vamos a ser ajenos a eso. Vamos a darle la espalda a esa verdad. ¿Cuántas veces le damos la gloria al Señor por tener un plato de comida en nuestra mesa? Lo damos por hecho, de que todos los días nos levantamos, que todos los días comemos, que tenemos vestido, que tal. Eso es como si fuera ya una obligación del Señor Dios. Y nunca nos acordamos de decirle, Señor, gracias. Gracias porque tengo facultades mentales. Gracias, Señor, porque me tienes acá. Tienen que pasar cosas como esas para reconocer que hay un Dios poderoso. Y así siempre ocurre. Pero no hay que olvidar. Por eso traje las imágenes. Ustedes han visto mucho de esto. Pero yo tenía que decir, esto no es para olvidarlo, esto es para vivir y saber quién es Dios. Y para acordarse que hay seres en este momento, allá en esos lugares, completamente desprotegidos, desamparados. Y que necesitan ayuda, pero también necesitan palabra de vida eterna. Que la iglesia está para eso, para llevar luz, para ser sal, para ser solidario, para estar ahí. Por esa razón he titulado la prédica de hoy, Se mueve la tierra, se estremece la fe. Repito el título de la prédica, Se mueve la tierra, se estremece la fe. La impotencia nos toma por asalto y nos deja ver cuán frágiles somos ante la inminencia de la muerte. Basta una tormenta que llega por sorpresa, como un terremoto, un huracán, un derrumbe emocional o una enfermedad incurable, para ponerse frente a la incertidumbre de cómo salir de semejante embate que nos azota sin previo aviso. La vida queda en vilo y lo que vendrá se convierte en un gran interrogante. Cuando no se tiene conocimiento del mañana o de un nuevo despertar. El miedo azota sin clemencia, mientras que la mirada queda extraviada en un horizonte sin fin. ¿Y dónde está Dios?, se pregunta la gente. ¿Por qué permite que pasen estas cosas? ¿Y ahora qué? Lo perdí todo hasta la esperanza. Pero de pronto aparece una voz frágil que sale por la rendija de una montaña de escombros, que rompe la barrera del concreto y que clama milagro. Un niño sale vivo junto con su padre o su madre, después que se les ha caído un edificio encima. Pero la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Dónde está Dios? Miremos dónde está. Encuentro unos pasajes maravillosos en la Sagrada Escritura que me responden con claridad, porque desde que leo el Génesis y llego hasta el Apocalipsis encuentro dónde está Dios, pero quería ejemplarizar a través de unos pasajes que se los voy a leer primero y después los vamos desarrollando. El primero está en Marcos 4. Marcos 4, del 35 en adelante. Marcos 4, del 35 en adelante. Voy a leer la Sagrada Escritura a partir de Marcos 4, 35 en adelante. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos:
Pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba también, en donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió el viento y dijo a las aguas: Silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Hasta aquí el primer pasaje. Vamos al segundo. El segundo es una situación similar. Está en Mateo 14, del versículo 22 en adelante. Mateo 14, del versículo 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos se sentaran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba en la mitad del lago, azotada por las olas porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo, gritaron: ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección de Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Hasta aquí los dos pasajes los vamos a mirar. Ambos pasajes suceden en un lago, en el agua, en unas aguas turbulentas, ambos. Unas aguas agitadas, turbulentas, indomables, sin posibilidades de ser dominado por hombre alguno. Total impotencia. En la Biblia, lo que es el mar y las aguas representa diferentes situaciones. En este caso, agua es peligro, falta del control por parte del hombre, dificultades insalvables y una oposición que va contra la vida misma. Son momentos en la vida que reflejan la impotencia del hombre, reflejan su limitada capacidad para afrontar las crisis sobrevinientes. La crisis sobreviniente es la que llega de un momento a otro. La que no está planeada, la que no está contemplada en el calendario ni en las posibilidades que nosotros contemplamos. Y no da aviso. Esas crisis no dan aviso. Sí se pueden prever, pero no dan aviso. Se dice popularmente: no estaba preparado. Cabe preguntar: ¿realmente para qué está preparado el hombre? Vamos a ver la primera situación. Ese día el Señor había estado con sus discípulos y llegó la noche, habían estado todo el día. De llegar la noche, Jesús les dijo: vamos a pasar al otro lado. Y obviamente al pasar al otro lado se subieron en la barca. Despidieron a la multitud
Y se embarcaron para emprender el viaje. Viaje normal, iban a descansar. Jesús iba con ellos en la barca. Ellos habían estado todo el día con Jesús y lo habían oído predicar, y el Señor había predicado a multitudes, y oyeron la parábola del sembrador, y también oyeron que todo iba a salir a la luz, que no podía quedar nada oculto. También le escucharon hablar acerca de lo que era el reino de Dios, lo que implicaba caminar con Jesús. Y en ese caminar de los discípulos con Jesús, ellos ya habían visto milagros, ya han visto hechos sobrenaturales con Jesús. Entonces iban en la barca normal, divagando en sus pensamientos. Pedro, Juan, Santiago, todos. ¿Qué iban pensando? Seguramente lo que habían escuchado del Señor, lo que habían visto, el para dónde iban y qué iba a ocurrir después. Iban divagando en sus pensamientos todo lo que habían visto y oído. Seguramente estaban haciendo planes de cuando lleguemos al otro lado, qué podemos hacer o qué querrá el maestro que hagamos. Y mañana, ¿qué haremos? ¿Y será que vamos a ir a tal o tal parte? ¿Será que le va a predicar a fulano? ¿Qué milagros podemos ver? Todo eso se podía ir pensando. ¿Y mi familia cómo está? Y yo sé que ellos están cuidados y han recibido la alimentación. Muchas cosas puedan estar pensando. Pero llega en un momento así, que se levanta una tempestad fuertísima. Y los toma por sorpresa. Los toma por sorpresa. Mientras ellos estaban en los pensamientos, empieza a azotarle las aguas, pero a moverlos fuertemente. Si alguno ha visto aguas turbulentas, se las puede imaginar, como cuando es un mar agitado, como cuando es un maremoto, ¿sí? Cuando es un tsunami. Son intempestuosas, no es cualquier cosa. Los saca completamente de sus pensamientos y los pone frente a una realidad inesperada. Que eso nos pasa a todos, para saber qué es lo que somos, qué es lo que tenemos y cómo vamos a reaccionar. Una situación concreta. Ahí en esa barca temieron por su vida. Estaban convencidos que iban a naufragar. Y vemos algo, hay temor. Y ese temor los paraliza y se olvidan de todo. Se olvidan quiénes son ellos y se olvidan de quién está con la barca con ellos. Se olvidan, no saben. El miedo los azota. Mire lo que dice el pasaje. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. ¡Wow! Yo me pongo a pensar en eso, pero en medio de tremenda tempestad, en medio de tremenda tormenta, ¿qué quiso mostrar Jesús cuando Él reposaba en medio de la tormenta y dormía plácidamente porque hasta almohada tenía? ¿Y qué pasó? Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Cuando el Señor duerme, no duerme como nosotros. Lo que está mostrando es: yo estoy en descanso, estoy en reposo, tengo control absoluto de todo y el dominio que tengo sobre todo lo que he creado no lo perderé jamás. Pero como yo sé todo, sé lo que está pasando y tengo el dominio, descanso. Porque Él creó todo y entró en reposo. Y por eso el Señor dice: entra en mi reposo. En ese reposo del Señor, en esa tranquilidad, en esa seguridad de decir: pasó lo que pasó, Él debe tener la solución. Y resulta que los apóstoles ahí no estaban pensando en eso, sino en que se iban a morir. Como quien dice: el que está ahí, que es Jesús, al que le vemos milagros, al que ha hecho de todo, nos va a dejar morir. Como quien dice, se olvidaron de quién era Jesús y qué significaba Jesús para ellos. Y eso ocurre en los momentos de estos hechos sorpresivos. Ahí tenemos que aprender a ver. ¿Y qué dicen los discípulos? ¿No te importa que estamos por naufragar?
Lo primero que hacen los discípulos, después de despertarlo, es confrontarlo. Ni siquiera le dicen, ayúdanos, o clamar, o confiamos en ti, o tú has hecho maravillas, estamos tranquilos porque tú estás con nosotros. No, lo confrontan. ¿Usted qué hace durmiendo? A estas alturas durmiendo cuando estamos por morir, cuando estamos por naufragar. Lo increpan, lo culpan por su desgracia y lo culminan. Usted no nos está atendiendo como nosotros nos merecemos, porque nosotros no merecemos estar en esta tempestad. ¿Y usted para qué permitió esto? ¿Y cómo así? ¿No ve nuestro miedo? Estamos puntos a morir. Eso hace el discípulo. Discípulos que estaban con él durante todos los días. La pregunta es, hola Jesús, ahí, ¿y por qué nos dejó pasar por esa tormenta? Y es lo que la gente dice, ¿y dónde está Dios? ¿Tú por qué permites eso? ¿Por qué nos dejas pasar por el dolor de la muerte? ¿Por qué nos dejas pasar por el dolor de perderlo todo? ¿Por qué nos dejas pasar por este miedo? ¿Por qué se me cayó todo y me quedé sin nada? ¿Por qué lo dejas? Eso es lo que la gente le dice como lo hicieron acá. Después es, ¿por qué no estás atento a nuestras desgracias? ¿No te das cuenta en la desgracia que estoy? ¿No te das cuenta en la angustia que vivo? ¿No te estás dando cuenta lo que yo estoy sintiendo? Lo que diría cualquiera. Pero Señor, ¿y tú por qué? ¿Por qué a mí? Cuando dice, ¿por qué a mí? Yo no, que sea otro, pero no yo. ¿Por qué a mí me tocó eso? Como quien dice que le toquen a otros, pero menos a mí. Y eso es lo que puede decir cualquier cristiano. Pero si yo te oro, si yo te conozco, si yo soy salvo, si yo estoy contigo, ¿por qué a mí? Eso es una reacción muy humana. Y la tercera cuestionamiento que le hacen al Señor es, ¿por qué no haces nada? Me quedé con lo que tengo puesto, ¿y ahora tú qué vas a hacer? Mire lo que me ha pasado, ¿y tú qué vas a hacer? Así somos. Así somos. Por eso escogí ese pasaje. ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Qué hace aquí dormido? ¿Qué hace aquí con nosotros? ¿Por qué no está al tanto de nuestras vidas? Es una reacción normal ante el miedo, ante el temor, es una reacción humana, es una reacción que pierde de vista la vida eterna. Yo les hago una pregunta, que es la que todo el mundo se hace en las tragedias, en la muerte, frente a la muerte. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Estaba ahí. Estaba con ellos. Estaba diciéndole, mire, descansen en mí. Hay tormenta, pero yo no estoy sobresaltado, porque yo tengo el poder para calmarla. Si tú crees en mí, reposa conmigo. Yo estoy ahí. Se te olvidó quién soy yo. Y en ese momento se le olvidó quién era Jesús. Y Jesús iba en la barca. Y lo vieron como cualquier otro. Como el responsable de lo que estaba pasando y por lo tanto con el derecho de decirle, ¿y tú por qué no estás haciendo nada? Entonces Jesús estaba ahí. El Jesús de la vida. El Jesús que es el Cristo. El Dios Todopoderoso. Ahí estaba. Pero ellos no lo vieron así. Él sabía lo que iba a ocurrir y quería decirle, descansen en mí. Hay tempestad, pero descansen en mí. Que yo tengo el tiempo, la hora y la manera en que voy a quitar la tempestad. Pero reposa en mí. Esto se aprende cuando se ha pasado por estas experiencias una y otra y otra y otra vez. Y los que estaban fuera de la barca, ¿qué? Y los otros que estaban en el mundo, ¿qué? Si esto le pasa a los que saben que en la barca de nuestras vidas está Jesús, ¿qué
pensará el que está fuera de la barca y no está con Jesús. Nosotros tenemos que mostrar al Jesús que va con nosotros para que ellos entiendan quién es el que calma la tempestad. Amén. Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas: silencio, a callar. Una palabra tuya es suficiente, Señor. Pero hay que estar atento, primero, a que Jesús está en mi vida y segundo, a escuchar su voz. Tercero, a esperar que Él calme la tempestad. No la vas a calmar tú. ¿Quién se paró y dijo, terremoto pare? Ninguno, porque no tiene el poder para hacerlo. ¿Quién calma una tempestad? Ninguno. ¿Quién calma un incendio? ¿Quién calma las dificultades y quién para el temor a la muerte? Solo Jesús. Cuando Él dice, basta, ya no más. Por lo tanto, si nosotros somos impotentes frente a eso, ¿a quién tenemos que clamar y en quién tenemos que descansar? En nuestro Señor Jesús el Cristo. Y decirle, Padre, yo confío en ti, tú me guardas, estoy a tu disposición. Si este es el tiempo de ir, me iré, pero si es el tiempo de quedarme, me quedo, porque tú controlas cualquier tempestad. Solo basta que tú le digas, calla y callará. Basta y bastará. Quieta las aguas y quedarán quietas. Señor, clamo para que tú calmes esta tempestad. ¿Cuál es la tempestad de tu vida? ¿Qué es lo que estás siendo, por lo que has sido azotado? ¿Qué es lo que te persigue? ¿Qué es aquello que te mueve en la vida de tal manera que a veces podemos perder la vista de quién está con nosotros? Es la iglesia la que tiene que madurar y saber que si Jesús está conmigo, ¿quién contra mí? Pero es creer. Esto no es un asunto de leer, es un asunto de creer. Esto es la palabra de aliento que yo tengo que llevarle al que está en este momento en las ruinas, en la tragedia, está siendo confrontado porque le pueden quitar la vida en un momento, porque para ellos la muerte existe, para mí existe, es un viaje a la eternidad con Cristo Jesús, pero ellos no saben qué es la muerte. Y cada cosa que amenace su existencia, para ellos es la agonía de la muerte, pero no reconocen que Jesús está ahí diciendo, basta. Ese es Jesús. Y se voltea y le dice a los discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? El miedo es real. Pero el miedo les quitó la visión. El miedo los alejó de Jesús, a pesar de que lo tenían a 1 metro. El miedo se les olvidó, por el miedo se les olvidó que quien iba ahí era Dios Todopoderoso, el Señor, dueño del cielo y de la tierra, y el único que puede decir basta. Se les olvidó. Entonces el Señor les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? De aquí aprendí una cosa muy sencilla. La fe en Cristo Jesús me quita el miedo. Proporcional a mi miedo es proporcional mi fe. Más fe, el miedo desaparece. Si no hay fe, cualquier cosa te puede asustar y te puede amedrentar. Cuando la fe flaquea, te persigue el horror a la muerte. Cuando la fe flaquea, te persigue el horror a la desgracia. Cuando la fe flaquea, vas detrás del miedo, no por encima del miedo. Cuando la fe flaquea, le rindes tributo a la muerte. Y rendirle tributo a la muerte es tenerle miedo. Porque para el Hijo de Dios la muerte no existe. Porque Cristo Jesús venció la muerte en la cruz. Venció la muerte en la cruz. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? A mí la muerte no me asusta. Porque yo lo que voy a hacer es dejar esta tierra para irme a vivir. Escúchelo bien, para irme a vivir eternamente con Jesús el Cristo. No voy a morir
a Cristo, voy a vivir a Cristo. Pero si yo por fe, porque he entregado mi vida a Cristo, porque vivo esta palabra, no entiendo esto, cada susto te producirá miedo, cada embate, cada tormenta te apartará de Jesús. Cada vez que la muerte llame y esté cerca de un amigo, de un familiar, de un terremoto, de una catástrofe, de una caída de un avión, ese día te asustarás tú, porque dirá, ay, ¿cuándo me tocará a mí el turno? ¿Cuándo me caerá esa pared encima? Oh, ¿cuándo me podrán matar en la calle? Oh, a lo mejor me puede dar el cáncer. Oh, me voy a morir. Cuando la gente no crece en fe, vive pendiente de la muerte y no de la vida. Y por eso le rinde tributo a la muerte. Le rinde tanto tributo a la muerte que es un excelente negocio en el mundo. En el mundo hacen negocio con la muerte. Nosotros no vivimos del negocio de la muerte. Nosotros vivimos para eternidad. Eso es lo que me enseña este pasaje. Y eso es lo que el Señor le dice. Pero ¿por qué tienen miedo? Jesús durmiendo plácidamente, le dañan el sueño, estaba cansadito, porque se imaginan las multitudes a las que tuvo que servirle, estaba cansado, como hombre estaba cansado, quería reposar, dormir, y le dañan el sueño. Y entonces se despierta y le dice, ay, pero esto sí, si yo estoy con ustedes, y les dice, ¿cómo es que no tienen fe? Cuando a ti te gana la muerte, tu fe hay que cuestionarla. Señor, Señor, te queremos seguir, te queremos seguir. ¿Se acuerdan de los discípulos? Queremos seguirte, Señor, queremos seguirte. Porque es que a mí me gusta hablar de lo que el Señor habla, que es de la vida, y con la vida se me quita el temor a la muerte. Porque el temor a la muerte es con el que gobierna Satanás y con el que domina Satanás. Eso es bíblico. Hermano, esto no es de decir, yo no quiero ver más esa catástrofe, yo no quiero hablar de la muerte, no me digan nada de eso. Absurdo. Absurdo que tú te tomes un veneno para no saber qué es veneno, por no querer saber qué es veneno. Y le dicen, Señor, te queremos seguir. Ah, sígueme. Dice, no, pero es que tengo que ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo cuando leí eso me estremecí, porque yo venía de un mundo incrédulo. Yo decía, pues no entiendo eso, ¿cómo así? Pues es que el Señor lo rinde tributo a la muerte. Y le digo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y aquí les dice, pero ustedes, ¿por qué están pensando en la muerte si yo soy la vida y estoy con ustedes? Hombres que no tienen fe. Aquí les dice, ¿no tienen fe? Yo te pregunto, de acuerdo con los miedos que cada uno de nosotros arrastre, ese es el tamaño de fe que tenemos. Entre más miedo, menos fe. Entre más fe, menos miedo. Una proporción directa. Y te lo digo sinceramente, caminar en Cristo y caminar de acuerdo con la palabra es caminar en fe. No es caminar como tú piensas, es creer en Jesús. Es haber entregado la vida realmente a Cristo Jesús. Es decir, yo creo en ti, yo vivo para ti y todo lo hago conforme a tu voluntad. Por lo tanto, estoy en paz, estoy tranquilo, estoy seguro, y el día que tú me fijes la fecha para irme, me voy aplaudiendo de gozo porque me voy a encontrar contigo. Yo llevo 26 años estudiando acerca de la muerte porque yo cada vez quiero tener menos aversión a la muerte. No me gusta, no me interesa la muerte, porque para mí la muerte fue derrotada. Yo no le rindo tributo a la muerte, porque ya entendí para dónde voy. El mundo lo sabe, el mundo no lo sabe. Eso se lo tienes que enseñar al mundo. Amén. Muy bien. Veamos el segundo pasaje. Aquí Jesús le dice a sus discípulos que suban a la barca. Aquí ya Él no se sube a la barca, sino que le dice, suban y váyanse porque yo voy a orar. Él se queda en el monte y después de despedir a la multitud, pues se va a orar. Los discípulos, mire este pasaje, ¿en qué momento sucede? Cuando los discípulos se suben a la barca, cuando nuestro Señor Jesús se va a orar al monte, ¿sabe qué han visto ellos? Que el Señor Jesús, el Cristo, había multiplicado la comida para alimentar a los que estaban oyéndolo. Alimentó alrededor de 15,000 personas. Escuchen bien, de 15,000 personas. 15,000 personas.
¿Sabe con cuánto? 5 panes y 2 peces. Porque la Biblia dice que habían 5,000 hombres con sus compañías, o sea, con su familia o amigos. Yo le pongo cada hombre con 3 alrededor. Si son 5, 3 por 5, 15. 15,000 personas que alimentó con 5 panes y 2 peces. ¿Y sabe quién les dio de comer a los 15,000? Estos discípulos que iban en la barca. Estos discípulos que iban en la barca, ellos fueron los que lo alimentaron. Y fueron y le dieron de comer a toda esa cantidad de gente. Con 5 panes y 2 peces, le dieron de alimentar, sobraron cestas de comida y todos quedaron saciados. Y ellos se han visto eso. ¿Ustedes qué pensarían después de ver eso? ¿Cómo verían a Jesús después de ver eso? ¿Ustedes cómo tendrían su corazón después de ver eso? Pero eso era lo que han presenciado cuando suben a la barca. Entonces el Señor les dice, vayan. Cuando el Señor está orando, la barca es azotada por las olas, y una tempestad impresionante volvía a soltar esa barca. Pero ya Jesús no estaba ahí, estaba orando. La angustia y el miedo los azotaba más que las mismas olas. Y la pregunta era sencilla, seguramente los apóstoles diciendo, ¿para qué sirve alimentar a tantas personas con 5 panes y 2 peces si van a perecer en medio de la tempestad? ¿Qué sacamos con ese milagro? Eso seguramente estaban especulando, vimos eso, pero ¿y ahora qué hacemos? Y aquí hay algo que yo quiero decirles a ustedes. El olvido puede mucho más que la verdad. El Señor ha hecho muchos milagros, ha hecho mucho contigo todos los días. Pero el olvido puede mucho más que la verdad. Llega el momento de la tempestad, llega el momento de la dificultad, llega la crisis, llega el viento impetuoso, llega el terremoto, llega lo que tenga que llegar y te mueve el piso, y ahí la memoria nos puede fallar y olvidarnos quién es el Jesús, el Cristo, el Mesías, el que alimenta a 15,000 personas con 5 panes y 2 peces, el que resucita a Lázaro, el que te dio vida nueva, vida abundante, el que te hizo nacer de nuevo. Ya no es ese Jesús, sino es, ¿y ahora yo qué hago? Me voy a morir, por Dios. Yo le oro a mi Señor, porque pues eso es un deseo. Señor, yo quiero llegar a viejo, más viejo, si tú lo quieres, pero lúcido, fuerte y sirviéndote. Y si no, que sea la hora de partida. Porque es mejor estar con Él que estar aquí. Y es mejor estar con Él que ser inútil aquí. Es mejor estar con Él que ser mal testimonio acá. Pero como Él quiera. Los pastores, los cristianos también se mueren de cáncer. Los pastores pueden ir en un avión, los cristianos en un avión y se puede caer el avión y se pueden morir en un avión. A los pastores los puede tumbar un terremoto y caerle una pared encima y morir. Así como vimos el testimonio, hay otros que viven porque el Señor quiso que ese hombre viviera y por eso le dio la gloria a Cristo Jesús. Porque sabía que el dueño de la vida es nuestro Señor y si estoy vivo es por Él y si me voy es porque Él quiere que yo me vaya. No soy yo el que dispone de los momentos ni de las condiciones. Señor, déjame enterrar a los muertos. No, tú estás con los vivos, no con los muertos. ¿Estamos? Eso hay que tenerlo claro. Lo dice la Biblia. Porque cada vez que yo he predicado acerca de la muerte, la gente se estremece. Claro, en esas predicas casi nadie se duerme. Esa es una ventaja. Bien. Jesús va al rescate caminando sobre las aguas de la tormenta. Es tanto el miedo que tienen los discípulos que lo confunden con un fantasma. Oye, yo conozco a Jesús, pero ¿cómo el miedo me lo hace confundir con un fantasma? Yo a mi chiquita hermosa, que es mi esposa amada, aún en las sombras la distingo, porque sé a qué huele, sé cómo camina, sé cómo se mueve y conozco su figura. Y ni aún las sombras me dejan confundir de ella. ¿Me estoy explicando? ¿Pero por qué estos no distinguieron a Jesús?
Lo vieron hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Lo vieron predicar acerca del reino de Dios. Vieron hacerle maravillas. Andaban con él todo el tiempo. Le conocían la voz, el caminado, la cabeza, el cuerpo, todo. Y lo ven venir en rescate de ellos y le dicen que es un fantasma. Eso es el problema del miedo. Te quita la visión. Amados, la muerte infunde miedo. La muerte doblega. La muerte trae idolatría. La muerte hace cambiar los papeles de saber quién es el Rey de Reyes y quién es el del mundo. Bueno. Entonces dice, Pedro le dijo. Bueno, en el primero, en el 14, 27 de Mateo dice, pero en segunda Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Ya cuando lo oyeron, se supone que le conocían la voz. ¿Alguien puede reconocer mi voz si no me ven? ¿O me están comparando con Jesús? Yo no soy Jesús. El Señor les habló, por lo tanto tenían que reconocerle la voz, ¿cierto? Entonces dice el Señor, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y mire lo que dice Pedro, hermoso lo que es Pedro para nosotros, porque es un hombre como nosotros. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. ¿Cómo así? O sea, todavía no creían que era Jesús. Le oyeron la voz y dudaban. Muchas veces uno oye la voz del Señor y duda. Pero es que no me hablas, pero si te está hablando todo el tiempo. Te está diciendo soy yo. Bueno, sigamos porque esto se pone interesante. Entonces Pedro dice, yo quiero verte. Cara a cara, cerquita. Y él le dijo, ¿quién le dijo? Jesús, ven. ¿Cuántas veces? ¿Qué le dijo? Mira, Pedro, piensa en mí, respira profundo, haz confesión de fe, recuerda todo lo que he hecho, vuelve y respira, levanta lentamente el pie, bájate con cuidado, ten la absoluta certeza de que vas a caminar. No, ¿qué le dijo el Señor? Ven. Y así te dice el Señor a ti en todo momento. Ven. Estás en tormenta. ¿Y qué te dice el Señor? Calma, paz en la tormenta. No, te dice, ven, refúgiate en mí. No pienses nada más, refúgiate en mí. Ven. Entonces le dice solamente, ven. Pero bueno, Pedro tuvo la osadía de reconocer que lo iba a hacer y que él iba a confiar en que él era Jesús. Pero al sentir, mire lo que le pasa a Pedro, pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Cuando vamos a Jesús, vamos sin miedo. Porque si tú vas a Jesús y en la mitad del camino tienes miedo, tu falta de fe te hunde. Estés como estés y donde estés. Si crees en Jesús y confías en Él. Aquí no hay, esta no es para ser tibio. La iglesia de Cristo Jesús no es una iglesia tibia, no es una iglesia que duda, no es una iglesia que no es capaz de caminar sobre las aguas. Aquí las aguas son la de tormenta, la del mundo tormentoso, la del mundo que te acosa, la del mundo que te llena de peligros, la del mundo que te quiere meter miedo, la del mundo de la muerte. Esas son las aguas tormentosas que hay aquí. Y el Señor le dice a Pedro que venga para enseñarle que él puede caminar por encima de esas aguas, por encima de las aguas de la muerte, por encima de las aguas de la persecución, por encima de las aguas del dolor, por encima de las aguas de la persecución, por encima de las aguas de un mundo decadente, pecaminoso y obtuso. Que puedes caminar por encima de las aguas de esas muchedumbres que no conocen a Cristo Jesús. Puedes caminar por encima de esas aguas, no debajo de esas aguas, ni mucho menos dejándote ahogar por el mundo. Esas son las aguas que hay ahí. Muy bien. Pedro dijo, sálvame, Señor. Bueno, dos cosas suceden ahí. Una,
Pedro va, camina sobre las aguas, se deja asustar por el mundo, se deja cooptar por el miedo, se deja aterrorizar por la muerte y se hunde. Pero en ese mismo instante que se está hundiendo, sabe que el único que lo puede salvar es su Señor. Entonces reacciona ahí mismo. Y no le dice, oiga, usted que es fantasma, le dice, Señor, sálvame. Lo reconoció en medio del naufragio, en medio de que estaba hundiendo. Le faltaba poco para ponerse a tragar agua. Y cuando sabía que definitivamente se iba a ahogar, dijo, el Señor es el único que me salva. Y entonces reacciona Pedro en ese momento y le dice, Señor. Le dice, Señor, como que dice, te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador. Y en el mundo, aquel que reconoce a Jesús como el Señor, como el Salvador, Él le tiende la mano y lo saca de las aguas del mundo, lo saca de las aguas del pecado, lo saca de las aguas del miedo, lo saca de las aguas de la muerte y lo lleva a vida eterna. Si le dice, Señor, eres mi Salvador. Y eso fue lo que hizo Pedro en ese momento. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están contentos oyendo? Uy, esto es para ponerse uno feliz. Al momento, entonces mire lo que pasa. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo, y estas son las palabras que debemos tener en el corazón siempre. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Los dos pasajes tienen un común denominador. Es la fe, la carencia de fe o la poca fe lo que me lleva a la duda y al temor a la muerte. Porque el asunto con Cristo Jesús es un asunto de fe. No es de cómo piensas, no son las circunstancias, no es el mundo el que te va a hacer el favor para sacarte del problema que estás. No es el médico el que te va a salvar la vida. Hay muchos médicos brillantes y el Señor los usa. Pero si ese día le toca la fecha de partida a esa persona, así estén todas las eminencias médicas, se muere en el quirófano. Punto. Porque el dueño de la vida es nuestro Señor Dios, es Cristo Jesús. Nadie más. Entonces mi confianza está en Él, mi fe está en Él, mi seguridad está en Él, no en el mundo. Cuenta una historia que se lee en los medios y en las redes, que hubo una familia que se vino de Venezuela por el terremoto, porque se salvaron allá de morir en el terremoto de Venezuela, allá en La Guaira. Entonces se vinieron para Colombia y se ubicaron en el Viejo Caldas, no sé en qué exactamente qué ciudad, y se cayó el lugar donde estaban y murieron ahí. Porque no es cuando yo quiera vivir, es cuando el Señor pone la fecha. Por eso, Señor, no sé mi fecha, pero el día que me vaya, me voy lleno de gozo y espero que si me voy primero, mi amada esposa tenga esa paz y ese gozo de saber que me le adelanté porque le voy a dejar la casa lista para cuando ella llegue. Va a decir, Señor, a ella le gusta color rosadito. ¿Sí me explico? Me voy feliz porque la voy a volver a ver. Y ella se va a quedar feliz. Eso espero, porque me va a volver a ver. No porque me fui. Amén. Hay que vencer el temor a la muerte y no hay que rendirle tributo a la muerte jamás. Un hijo de Dios no hace eso. Porque aquí está escrito. Y seguimos. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En el otro le dijo, ustedes no tienen fe. Yo estoy aquí con ustedes y están muertos de miedo, literal. Vengo a rescatarlos y siguen pensando que no soy yo. Y otra vez pensando que se van a morir. ¿Qué pasa con la fe de ustedes? Entonces les dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, toda duda que se filtre en tu corazón y en tu mente te aleja de Jesús el Cristo. Esto no es un asunto de dudar, es un asunto de caminar con seguridad. Bien. Cuando ellos subieron a la barca, ya subió Pedro con el Señor Jesús. Obviamente Pedro diciendo, ahí sí Pedro diciendo alarde, ¿se da cuenta? Yo sí me encontré con Jesús y mire, aquí voy con él. Estamos,
Ya Pedro iba, ¿cómo estaría Pedro en ese momento? Ya que caigan rayos y centellas. El Señor me tiene cogido de la mano, así que ya cero miedo y cero problema. Entonces, cuando ellos subieron a la barca, ¿qué pasó? El viento se calmó. Cuando Jesús está en tu vida, ninguna tormenta te va a acabar. Él te guarda, Él calma, Él dice basta, Él sabe todo de ti. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Lo reconocieron, le dieron la gloria y lo exaltaron. Amén. Y es lo que hay que hacer, porque muchas veces el Señor rescata a la gente de la muerte, ya están en ferias y fiestas y se le olvida que Dios existe y no le vuelven a dar las gracias para nada. Uno tiene que ser fiel y leal. Yo soy un poquito godo, conservador en la fe y en Cristo y soy radical. A mí no me gusta poner a mi Jesús en segundo lugar por nada. Por nada. Yo no aplazo nada a mi Señor por nada. O estoy en el cielo, o me tienen amarrado en una cama, ¿sí? O estoy cumpliendo una misión. Pero el resto no me aparto de mi congregación, de mi comunión, de mis trabajos, de mi servicio al Señor. Esa es mi manera de ser. Y no creo en nada distinto sino en eso. Porque la fe, hay que vivir en fe y crecer en fe. Y siendo intermitente y siendo como un bombillito de Navidad que prende y apaga, jamás va a crecer la fe. Una persona que no lee la Biblia y ora, no crece en fe. Una persona que no se congrega, no crece en fe. Una persona que no ama como Cristo lo amó, no crece en fe. Una persona que no se forma en la palabra y forma el carácter, al carácter de Cristo, no crece en fe. Y después a quejarse, porque se quejan como niños o como una cajada de pollos. ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Dónde está Dios? Pero no me habló, no me dijo. ¿Pero por qué me tiene suelto? ¿Pero por qué? Revisa tu fe, revisa tu fe. Por lo tanto, concluyendo, el miedo hunde al más valiente de los valientes. El miedo trae duda y la duda atenta contra la fe y la debilita. Te repito esto. El miedo trae duda y la duda atenta contra la fe y la debilita. Así que, amados, a trabajar en la fe. Jesús el Cristo sube a la barca de nuestras vidas y todo lo calma. El Señor Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso, está con nosotros y en nosotros. En el primer pasaje, en la barca, en tu vida. En el segundo, cuidando todo tu entorno. Él está contigo y en ti. El Espíritu Santo te selló. Él está ahí dentro, pero también te cuida todo tu alrededor. Cristo está en ti, pero está vigilando todo lo que te rodea. Te pone un cerco de protección todo el tiempo. Y Él está atento de qué te pueda pasar. Él está atento a tu rescate. Si realmente lo amas y sabes cómo se demuestra el amor a Cristo Jesús, con la fe. De lo contrario, no hay amor. Puede haber necesidad, puede haber coyunturas, pero es con la fe. Es sabiendo, Señor, todo lo que tengo lo pongo en tus manos. Mi abundancia, mi escasez, mi dolor, mi tristeza, los miedos, todos son tuyos, no son míos. Tú te encargas de eso. Así que yo, en paz. Y voy a vivir en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Estés donde estés. Esto es palabra de vida eterna, esto es fe. El Señor navega en nuestra barca de la vida, está pendiente de todo cuanto nos rodea, sucede y lo que está por venir, pues Él todo lo sabe. Él duerme como señal de que tiene todo bajo control y camina sobre las tempestades para siempre tender su mano salvadora y rescatarnos del naufragio, el ahogo, del dolor, de la muerte. Él
siempre está. Amén y amén. Ahí estaba y ahí está nuestro Señor Dios. ¿Y dónde está? Ahí. ¿Y por qué no hace? Sí está haciendo. Ahí está la respuesta. A estos terremotos, a estos momentos de sufrimiento, a estos embates que trae la vida aquí en la tierra. Él está ahí. Hay que verlo y solamente se ve con la fe. Sin ella es imposible agradar a Dios. Jesús siempre está. Y voy a terminar con esta oración que está aquí en la Sagrada Escritura. Y con esto termino dándole la gloria al Señor diciendo, somos de fe, somos tus hijos, tú nos rescatas, tú todo lo calmas, tú todo lo tienes bajo control, amado Señor. Estés donde estés, viviendo lo que estés viviendo, confía en el Señor y Él hará. Él siempre va al rescate, Él siempre te guarda. Una voz de aliento para la gente que está sufriendo el haberse quedado sin nada en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Jesús es real, Él vive y Él rescata. Y esta es la oración. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que huele de día, ni a la pestilencia que anda en la oscuridad, ni a la mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás, herirás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya, gloria a Dios, bendita esta palabra. Amén, amén y amén. Gracias, Señor mío.